En las últimas horas el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para prohibir las llamadas telefónicas no solicitadas por parte de las eléctricas. Hablamos con Alejandro Marín, abogado experto en consumo, habitual de aquí y ahora. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué supone este nuevo paso? Que una compañía eléctrica no puede ofrecerte su publicidad o lo que quiera que sea si tú no lo has solicitado previamente. No te pueden molestar telefónicamente, como está ocurriendo. Pues sí, es una nueva prohibición. Expresamente se prohíben esas llamadas de publicidad o para contratación. Establece únicamente el reglamento, que entrará en vigor en unos 4 meses, dos excepciones, que es salvo petición expresa previa del cliente o que sea el consumidor el que llame. Sí que es cierto que deja fuera al gas, únicamente afecta este reglamento al mercado eléctrico, pero hay que recordar que tampoco es nada nuevo, que es un parche más, porque ya desde junio de 2023 entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones, que establecía el derecho de los consumidores a no recibir llamadas spam, esas llamadas comerciales. Posteriormente, en junio de 2025, se sacó una normativa técnica para evitar esas estafas de teléfono móvil que prohibía esas llamadas comerciales que utilicen teléfonos móviles. Diciembre de 2025, Ley de Servicio de Atención al Cliente, que establecía la nulidad de las contrataciones que se hagan por llamadas ilegales o ese spam telefónico. Es una nueva norma. Sí que es cierto que la norma tiene algún aspecto que es beneficioso, que es nuevamente regular esa prohibición o esas obligaciones de información en el caso de que la llamada sea legítima, de la información de los precios, pero nada nuevo, y el problema es que muchos de los consumidores seguimos recibiendo llamadas no deseadas. Incluso el problema es que muchas veces pues tenemos llamadas que incluso parecen legítimas porque tienen datos de nuestro punto de acceso y nos hablan de cambios normativos que al final no son tales, lo que pretenden es cambiarnos de forma ilegítima de compañía. Entonces es un avance, pero hay que ver sobre todo si esto de una vez entra en práctica y desaparecen estas llamadas comerciales. Y Alejandro, se le ha denominado, con los argumentos que estaba dando el Gobierno para llevar a cabo esta medida, de evitar la contratación en caliente, que te llamen, que te convenzan, ¿no? Entendemos, y que ahí se firme algún tipo de contrato que sea abusivo. Sí, a ver, en caliente más que nada muchas veces hay gente que sí que es cierto que no sabe qué decir que no, los menos, pero el problema es que en estas llamadas que nos encontramos cuando vienen los consumidores, que nos dicen que tenían datos de su punto de suministro, que hablaban de un cambio normativo y la obligación de cambiar, o incluso que se identifican con tu propia comercializadora de energía, pero no son tal. Al final te encuentras que o no te llegan las recibos, pero ves que los cargos te los está haciendo otra compañía. Y sí que establece ahora la obligación de que esas llamadas queden grabadas, pero muchas veces el consumidor sí sé que se encuentra desprotegido. Hay que ver cómo funciona y si sobre todo estas sanciones que se recogen, ya estaban recogidas, que pueden ir de 600.000 hasta 6 millones de euros, si de una vez hay sanciones ejemplarizantes para estas compañías eléctricas que incumplen, ya sea ellas mismas o muchas veces son terceros que contratan externos para que cese este tipo de prácticas, que muchas veces además se ceban con los más vulnerables, que son personas mayores que por desconocimiento o por engañifas acaban en una compañía que no querían estar. Y además de todo esto también incluye ese decreto, Alejandro, que se facilite al cliente poder cambiar de compañía, no esa permanencia casi de por vida. Pues sí, hay avances, como uno de ellos sería esa imposibilidad de que nos cobren penalización. A partir del primer año no puede haber penalización, y dentro del primer año únicamente en los contratos a precio fijo, y debe ser el 5%, esa indemnización debe ser el máximo el 5% de la energía que nos restará por consumir. También facilita el cambio, tiene que ser en 10 días, y sobre todo también otro de los problemas, gente que está en el bono social y sin quererlo o sin saberlo acaba en el mercado libre y perdiendo sus beneficios. En estos casos las empresas tienen la obligación de informar de forma clara y transparente, con un coste comparativo de lo que es la nueva tarifa y los cambios que va a suponer, de cambiar de ese bono social al mercado libre, para que tengamos decisiones informadas, no en caliente, pero sobre todo para que la información sea clara, transparente y veraz, que muchas veces no lo es. Por tanto, Alejandro, si ahora recibimos una llamada en la que es claramente spam de una eléctrica, ¿qué debemos hacer? Pues de momento yo desconfiar, si solicitar que en base a qué información
tienen nuestros datos personales, lo que vamos a conseguir muchas veces es que nos cuelguen, pero en caso de que estemos interesados en esa llamada o que la hayamos pedido, que es los menos casos, solicitar que nos remitan ya sea copia de esa grabación o de la oferta por escrito antes de tomar ninguna decisión, porque normalmente esas contrataciones telefónicas no deseadas acaban en problemas de facturación y tarifas muy abultadas. Pues queda claro. Alejandro Marín, muchas gracias por estar un día más con nosotros. Un saludo. A vosotros, buen día. Marco. Me ha gustado mucho lo que ha dicho, pero es prácticamente poner puertas al campo. Yo, ya que decía el otro día Pedro Sánchez que quería limitar las redes sociales a los menores de edad, que a mis hijos no sé cómo lo oyeron y ya me estaban diciendo que qué barbaridad, yo prohibiría la contratación telefónica. Es que la prohibiría. Porque ¿tú te comprarías un coche telefónicamente? ¿A que no? ¿Tú harías una hipoteca telefónicamente? ¿A que no? Pues el contrato, que además son contratos que es un galimatías, que es que no los entiende nadie, no sabes si estás contratando con la comercializadora, no sabes si estás contratando con la distribuidora, no sabemos la diferencia entre una y otra. Al final hay muchas, pero como muy bien ha dicho el compañero, personas vulnerables acaban engañando a la gente y yo de verdad habría que crear una normativa expresa de prohibición de la contratación telefónica y se acabarían los problemas. De nada sirve crear normativa que luego la van a incumplir si luego además no les van a poner sanciones, como muy bien ha dicho el compañero, ejemplarizantes. Oiga, vamos a prohibir eso, que pongan sucursales, que las hay pero pocas, de distribuidoras, de comercializadoras, y que se hagan los contratos, que se prohíban los contratos telefónicos y que te expliquen realmente lo que estás firmando, porque no sabes lo que estás firmando y mucho menos telefónicamente, que no sabes con quién estás hablando, que es una persona que realmente es una comercial de una subcontrata muchas veces y crea una inseguridad jurídica que luego vienen las sorpresas y luego la problemática para darte de baja, la problemática, claro, siempre tenemos ese miedo como consumidor, oye, y si lo he hecho mal y ahora no lo quiero, y si vienen y me cortan la luz o me cortan el gas, ¿qué hago? Que hay veces que lo han hecho. Oiga, regulen la normativa y prohíban la contratación telefónica, se acabarán los problemas. Yo coincido, lo único que, mientras tanto, decía Alejandro, un parche, pero bendito parche, porque yo creo que estos días que estábamos en elecciones o te llamaban del CIS para hacerte una encuesta o te llamaban de tu compañía eléctrica para cambiarte el contrato. A mí me ha pasado muchas veces que me han llamado y me han dicho que me iban a subir el precio, que me iban a hacer cambios. Me he acercado hasta el local, a la persona física que me atendía y me decía, no, eso es una estafa, eso es mentira. Entonces lo que dices, Marco, bueno, sea estafa o no sea estafa, ahora no se va a poder, pues perfectísimamente. Hasta ahora lo podían hacer con teléfonos móviles, ahora hemos visto que nos empiezan a llamar desde los fijos, pues bueno, que poco a poco se vaya acotando hasta que lleguemos a esas llamadas cero. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay llamadas a horas intempestivas, se limitó el horario, lo hemos escuchado, han ido evolucionando las normativas para restringir ese tipo de llamadas, pero echa la ley, echa la trampa. Te llaman ahora desde teléfonos porque tienen tus datos que parecen el fijo de tu provincia, 976, 978, entonces coges la llamada pensando que es tu tía o yo que sé, alguien que conoces y no, es spam. Y se lo saben todo. Así que coincido con Marco Antonio, no contratar nada por teléfono es súper peligroso. Ha habido filtraciones de bases de datos de compañías eléctricas muy importantes y nuestros datos están en manos de estafadores, comercializadoras, distribuidoras que te llaman y te dicen, ¿es usted Pepito Pérez con DNI tal, reside? Entonces tú piensas que verdaderamente es la compañía y es falso, así que mucho cuidado. Contratación presencial y todo, como hemos escuchado en la entrevista, previamente por email, que les manden todos los datos por email.